Bien, pues en un momento oiremos algo más también. La introducción creo que está todo expuesto y de la historia también. De modo que vamos a empezar a ver ya las 14 fuentes existentes. 13, porque la primera ya la hemos visto, es la figurilla itifálica de Cerdeña. Pictos también lo ha aclarado, se refiere a un pueblo que habitó Escocia hasta después del año 1000, más o menos. Este es el primero, es la abadía de Iona, contra lo que pueda parecer, sobre todo en estas 7 primeras fuentes, que vamos a ver que son todos relieves, contra lo que pueda parecer, digo, porque claro, uno ve las ruinas, la cruz, el relieve que queda allí, el pedrusco, parece que eso es una piedra a mitad del campo perdida o no, pero yo intentaré documentarlo ahora. La mayoría de abadías que vamos a ver, pues fueron centros muy importantes en su momento, monasterios, centros de difusión de cultura, y algunas de estas abadías alojan los restos de decenas y decenas de reyes carolingios y franceses e ingleses de todos estos. Esta, por ejemplo, la abadía de Iona, que está aquí en una islita perdida, el muro de Adriano creo que está aquí, en esta zona. Hay otro anterior de Roma. En los tiempos de Julio César se llegó más o menos hasta la mitad, y después, en tiempos de Adriano y Trajano, se llegó justo hasta Escocia. Es decir, aquí esta es la isla de Iona, y aquí hay una abadía que ahora nos vamos a acercar por el aire. Aquí no se ve todavía, parece un lugar perdido, pero los monjes de Iona en estos siglos, antes del año 1000, llegaron a establecer centros, monasterios y talleres de escritura, etcétera, de enseñanza, hasta en Suiza. Es decir, que se difundieron por Europa, fueron una orden importante. Nos hemos acercado un poco a esta zona de aquí, creo que es esta zona de aquí. Hemos acercado y la iglesia creo que es esta. Vamos a acercarnos un poco más. No sé si se ve el asunto, pero nos hemos trasladado a algún punto por aquí delante. Esta ciertamente es una postal de época. Estos son los restos de la abadía de Iona. No hay que ver solo una iglesia, esto era un complejo con muros, bueno, como son los monasterios medievales. Después enseñaré un esquema en otra de las fuentes, se verá mejor cómo eran como pequeñas ciudades autosuficientes, amuralladas, tenían su biblioteca, tenían su capilla, por supuesto, que es algo esencial, pero sus huertos, sus talleres para caballos, en fin, eran entidades casi autárquicas, y queda en ocasiones lo que queda, pero esto no nos tiene que confundir. Esto es una representación posterior, un dibujo creo que en torno a 1400 y pico, de los restos de la misma abadía. La abadía de Iona fue fundada, a ver si tengo por aquí, en este caso no tengo, sí, a comenzar el siglo XIII, no, este no tengo el dato, sí, aquí está, perdón. Fue fundada en el 563, es decir, en el siglo VI después de Cristo, apenas dos siglos después de la caída del mundo pagano. Fue saqueada también a comienzos del siglo IX, en torno a los tiempos de Ubaldo. En una ocasión fueron por allí, se ha visto la dimensión de la isla, no es tampoco demasiado grande, aquí se puede ver, y fue saqueada. Encontraron a todos los monjes muertos y después todas estas que vamos a ver, las pues han sufrido modificaciones, reformas, quiero decir, de todos no vamos a ver los cimientos o las piedras originales, las figuras sí, pero algunas de las iglesias que vamos a ver han sido reformadas después. En el caso de Iona, concretamente en esta abadía, decía, pues hay enterrados 48 reyes de Escocia, de Irlanda, de Noruega y de Francia, para que tengamos una idea que aunque veamos 4 pedros, pues a veces pues esto no hace justicia a lo que en su momento fue. Muchas de ellas también, estamos en un entorno protestante, con la reforma protestante, pues muchas iglesias y centros católicos de siglos anteriores, a partir del siglo XV, pues fueron cerradas, a veces demolidas. Bueno, es la misma vista aquí en un gran angular. La abadía no tiene más importancia. Otra foto es de otro ángulo también con gran angular. El interior, que no diferirá mucho de la abadía original. El exterior sí, pues no queda nada. Y esto está entero pues porque se ha restaurado y se ha recuperado, etc. El interior no debe ser muy diferente. Y aquí tenemos la fuente. Esto que vemos aquí es una cruz. Ahora aclararé algo más. Es esta cruz. En este caso, en el caso de la abadía de Iona, hay pocas, hay una, pero en toda esta zona
de Irlanda, Inglaterra que he mostrado, Escocia, etcétera, también en el sur de Inglaterra, en estos siglos, alrededor de los monasterios y con frecuencia en los cementerios de algunos de estos monasterios, se construían muchas de estas torres, y estas torres con frecuencia, cruces. No es que tengan un valor como lo atribuimos ahora. Aquí hay enterrado a alguien importante y es una especie de símbolo de su religión y para preservarle la eternidad, etcétera, sino que tienen significados simbólicos, culturales. Alrededor de muchas de ellas se hacían mercados porque estaban enclavadas en cruces de caminos, igual que muchas de estas iglesias. En este caso ciertamente no, que caminos se van a cruzar ahí en mitad de la isla, pero en otras que veremos en un momento como Clonmacnoise u otras pues sí. No nos tiene que llamar a engaño eso, que esté en una isla y un poco apartado y separado muchas veces era incluso deseable para que hordas descontroladas o la contra o Dios sabe quién, pues, o bárbaros, que había muchos en estos tiempos, como se llamaban, extranjeros, significaba, pues no les asaltase. Pues esta es la fuente, la segunda que vamos a mostrar, está muy deteriorada, no la he podido ampliar más, es decir, se aprecia todavía que son 3 tubos, aunque no se puede apreciar el tamaño relativo de cada uno, como en la siguiente. Es este músico de aquí, esta cosa que parece como un caballo que hay aquí, es esto. Esta figura con esta cabecita es esta. Y este señor que hay aquí con el brazo, y aquí no se ven los tubos, es este. Y aunque yo la he pixelado un poco, no se puede apreciar si son iguales o son diferentes, pero se ve claramente que hay 3. Bien, pues llevamos 2, de Iona poco más, así van a ser las 13, no tiene más importancia el resto. Documentar las que hay, mostrar algo de su entorno, para que nos formemos la idea de que son producciones aisladas, ocasionales o rarezas de algún monje díscolo, sino que están precisamente en monasterios de los más importantes de tiempos remotos, es decir, no de los años 1000, sino incluso 2 y 3 siglos atrás. Esta es del siglo VIII, es decir, del 700, que son los tiempos de Adelmo. Para Ubaldo quedan todavía 200 años. Pasamos a la siguiente. Esta es la abadía de Archatán en Argyll, esto es en Escocia. En todas he puesto un mapa, si no aparece en la primera, está ubicada. En este caso es muy curioso porque esto no es una cruz, sino que es la funda de una espada. Es un relieve chiquitín. Bueno, esta abadía pues también es muy antigua, aunque fue ocupada ya en siglos precedentes, aunque la abadía actual, estos restos que estamos viendo aquí, pues fue fundada en 1230. Aquí habitaba o vivía aquí una orden especial católica que se llamaba Valliscauliana, y de hecho esta orden es el primer monasterio que se fundó ya después del año 1000, cierto, en Burgundia, la zona de Borgoña, el centro de Francia, al sureste de Francia, lo fundaron estos mismos monjes. En este caso digo, no es una cruz, aquí tenemos otro ejemplo de cruz, aunque también las hay, sino que es una funda de espada que apareció ahí, la voy a mostrar enseguida. Bueno, estos son los restos actuales y otros edificios mayores, pues lo mismo. Hoy vemos ahí una ruina, una iglesia románica peladita, pero alrededor había otros edificios. Esta es la funda de la espada, y aquí en el lateral hay una serie de miniaturas encuadradas geométricamente, son chiquitillas. Claro, porque tú pintas un caballo, después pintas un señor que toca una cosa muy extraña, pero no me he fijado, pareciera una gaita. Entonces vamos a que es este de aquí se ha ampliado de la foto. Pues eso, esto no es una obra artística, igual que la de las cruces tampoco, es una cosa más simbólica. Tú te puedes poner rombos, flechas o lo que sean tus símbolos, o ángeles si quieres, pero están como incrustados. Estas las miraremos porque ya me había fijado hace un par de meses cuando empecé a montarla y me fijé. Tenía solo esta, y cuando recuperamos la imagen entera dije, estos son a observar, ya lo contaré si es el caso, pero se ve claramente como hay 3 tubos, y en este caso las manos ya se ve claramente como están en puntos diferentes. Esta es la segunda fuente. Esta fuente es del siglo VIII también, es decir, pues el mismo siglo de Adelmo de Malmesbury,
Cito a Adelmo porque el primer órgano conocido, paralelo, por quintas, aludido en la literatura, es el de Adelmo en estas zonas, precisamente, en las zonas nórdicas de Inglaterra, Irlanda. Este es el cuarto invitado, perdón, siempre se me olvida la figurilla, vamos con la 4. Este es un poco posterior, este sí es de los tiempos de Ubaldo, el siglo X, entre el 900 y el 920, y de nuevo es otra cruz, como la que estaba citando, pero en este caso sí que hay muchas. Nos vamos a acercar. Esto no es un monasterio de los que decía, ahora lo indicaré. Estamos aquí ahora, en Clonmacnoise, que es aquí, en el centro de Irlanda, pero ya se ve como el complejo pues se abarcaba mucho. Aquí hay una torre y una ermita, los restos, ahora nos iremos acercando en un par de fotos de diferentes ángulos, y muchas de estas cosas que se ven aquí son tumbas, algunas con piedras más pequeñas o lápidas más pequeñas, y otras cruces como la que he mostrado, pero de un tamaño considerable. En algunos casos llegan a alcanzar 4 metros y más. Ahora diré cuáles son las más antiguas. Todas pertenecen al año 1000, entre los siglos 700, 1000, por ahí. Pues estamos en Clonmacnoise, tenemos el cuarto invitado. Aquí se ve, aquí nos hemos acercado, es decir, aquí se ve de frente. Hemos bajado hasta aquí y miramos hacia allá. Vemos la torre, el conjunto de la abadía. Ahora nos desplazamos aquí delante y estamos aquí. Y ya comenzamos a ver una cruz similar a la que mostraba antes, pero otra aquí. Y si vemos en la vista aérea, pues se aprecia como hay muchas. Algunas son en efecto tumbas, también de las grandes, otras no. Es decir, esto, pues, tú enterrabas a tus muertos también dentro del recinto, en este caso de los monasterios. No te ibas, bueno, si ibas preso deseo del abad, sí, podías enterrarlo donde quisiste. Pues me voy a acercar un poco más porque en una de estas cruces, concretamente esta tiene nombre, sí, la cruz de las escrituras, a veces tiene un nombre concreto, pues hay otro de estos músicos. Bueno, se ve, ¿no?, la progresión como nos acercamos. Ahora venimos justo delante, pues en algún punto por aquí, ¿no? Y aquí se ven más como 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas no son del mismo tamaño. Estos son lápidas más chiquitillas, pero otras son en efecto cruces. Hay más delante, aquí se aprecian un montón. Pues en una de ellas, la cruz llamada Las Escrituras, estos son restos de un edificio cercano que hay allí, para que vea como los estragos del tiempo lo que hace. Esto era una torre, fíjate cómo está. Esto habrá sufrido desde tormentas, terremotos, Dios sabe. Ya no recuerdan la forma original. Esta es la cruz. Aquí la podía situar correctamente, pero era muy complicado montar las fotos, y cualquiera que entre, si no teclea el nombre de la abadía, Clonmacnoise, pues en Wiki se muestran fotos, planos, ciertamente no del músico, del tema que nos ocupa, sino de todo el entorno. No era vestir esto para estirar la charla, es decir, no era vestir cada imagen, cada fuente para estirarlo, sino para mostrar que estamos hablando de centros que en esos tiempos eran muy importantes. Es decir, eran centros monásticos, pero también de copistas y también de enseñanza. Ahí se formaba la gente. Pues aquí, en esta cruz, aunque aquí no se ve muy bien, ahora la ampliaré, uno de estos músicos, creo que es este, está tocando también tubos. Ah, no, perdón, es uno de los que hay aquí abajo. Es que hay otra que veremos un momento que sí que está aquí. Uno de estos tañe tubos. Bien, pues la cruz de las escrituras de Clonmacnoise. Esto es en Irlanda, estamos ahora, aquí la tenemos. Hemos bajado aquí, la parte que no se ve. Y esta es la figura. En una de las caras, creo que en la cara este, se ve un músico, donde aquí sí que se aprecia claramente cómo los 3 tubos tienen longitud diferente. Al menos este evidentemente es el más largo. Ahora los veremos tocando el tema. Se construyen todos los tamaños, esto no tiene ningún problema. Y aquí hay un objeto extraño que no hemos sabido identificar, sobre todo porque las pocas fuentes que tratan estos temas, a veces los artículos no son directamente ni temas de música, sino que son temas de historia de estos tiempos de por allí, de las familias, de sus linajes, o de la misma iglesia, de sus cruces o cementerios, y no están por el hecho del músico. De modo que no hemos podido comprobarlo, pero sospechoso, parece que está como flotado, ¿no? Se parecería sorprendentemente a una especie de bolsa con un tubo. Esto es una especulación pura y dura, como estamos hablando de gaitas, no lo sé, pero lo quería indicar. Pues este es nuestro
cuarto invitado, la cuarta figura. Pasamos a otra abadía, también del siglo X. En este caso estamos en Escocia. Perdón, esto no es una abadía, esto es se llama la Torre Letendai. Es un pequeño castillito que todavía existe, propiedad de una familia. Se reformó en 1500 y pico, y la piedra de Letendai, que es como se la conoce, que es esta, pues está inserta probablemente en el curso de alguna reforma, como digamos como para rellenar el hueco de escalera o así. Es decir, no está haciendo una función. No tengo fotos mejores, no puedo mostrar exactamente dónde está ubicada en la casa, pero ahora mostraré la casa por fuera. Pero que por ejemplo la parte trasera no se puede ver, como forma parte ya de la estructura, pero que no está ahí sujetando, no está como parte de la estructura, sino más bien como relleno de un vano. Esto es frecuente en estos siglos en todas estas zonas. Hay muchas de estas piedras por el campo de los pictos, pues como los menhires son mucho más antiguos, lo mismo que estamos hablando ahora. Pero estas piedras están por ahí en tus propiedades, a veces son muy grandes, te vienen bien para... Es decir, las hay en entornos de cementerios y también las hay por todos lados. De modo que se cree, esto es lo que han estudiado y han averiguado, que en 1500 y pico, 1600, la familia Herón, que era la propietaria en esos momentos, pues reformando la torre que ahora veremos y el pequeño castillito, pues lo utilizaron y la metieron ahí. No es la única que hay. Tienen varias más, aprovecharon materiales que estaban en el entorno. En este caso lo mismo, basándose en esta, se ha formulado la hipótesis contraria, la que negaba antes un origen romano, cuando he expuesto las dos, y pudiera ser que a través de legionarios o de las vías durante el imperio, que duró siglos, pues el instrumento llegase desde Cerdeña, que es la más antigua, hasta allá arriba. O bien, como han apuntado otros autores, que dado que estos instrumentos estaban prohibidos y las percusiones también, porque esto que se ve aquí, entre ambos, esto es una lira, ahora lo veremos mejor, es una lira más grande, este es el tañedor, y esto que se ve aquí es una especie de tambor invertido, es un pequeño tonel, pero está invertido y se sabe que funcionaba. Es decir, que la lira no, la lira sí que la autorizaba Ambrosio y muchos, pero tubos múltiples no, percusiones no, pues ahí está el asunto. Este sí que es la zona de Perthshire, pero la torre se llama Torre Letendai, es este pequeño castillito, es una monada, y aquí dentro, pues en una de las salas de las escaleras está inserta la piedra. Letendai es, bueno, luego lo consigno, y creo que saldrá ahora también escrito por algún sitio. Estamos aquí ahora, es decir, más allá del muro de Adriano, en plena Escocia. Aquí estaba el de antes, Iona, Clonmacnois aquí. Este es otro pedrusco, no tiene nada que ver, es un ejemplo de lo que decía, que a veces son lápidas, a veces son mojones, a veces es un pedazo de... y esta es la piedra original donde están los dos músicos. Aquí la podemos ver mejor, para que no se me olvide nada por aquí. Aquí está, es la misma. Hemos ampliado esta zona de aquí. Pictos, que no lo he aclarado antes, pues tiene dos significados etimológicamente, no se deciden por uno o por otro. Puede que significara los pintados o los tatuados, de ahí viene, como en tiempos de Roma. Había equipos de pintores muy famosos que pululaban por el imperio, tú los contratabas, se llamaban pictores. Había muchas villas de lujo aquí en Tarragona, en el Valle del Ebro, incluso más abajo, en la Bética, por todas partes. Y estos viajaban, pintores profesionales, para decorar. No pintar de brocha gorda como ahora en el negro, sino hacer escenas ahí, mosaicos, llaman pictores. Puede que signifique eso, los pintados o los tatuados, o también del celta, también podría ser, que entonces es la palabra luchador. En cualquier caso, este pueblo pues se extinguió, creo, en torno al milenio más o menos, su idioma, y ya no, pues aquí lo vemos también. Este sí es un resto de una abadía que circula, que queda allí muy cercana. Es decir, pues, y cruces similares, aunque más chiquitas a las que hemos visto, y lápidas, probablemente procediese de este entorno, en torno a 2 kilómetros cuadrados cercanos a la casa, pero eso no nos interesa. Bien, pues con este también llevamos ya 4, más 4 contando la espada, más la figurita 5, y nos queda uno, había hecho 7 antes, 6 relieves si contamos la estatuilla. Este es el mayor,
Esta es la cruz de la cruz de Muiredac se llama, en Monaster Boys. Monaster Boys está aquí. Estamos en Irlanda ahora. Aquí está Clonmacnoise, la que hemos visto hace un momento. Ahora estamos aquí. Y lo mismo, fue un centro importantísimo. Veamos ahora, queden ahora 4 pedruscos o la iglesia entera, o podremos ver más cruces y mucho mejor conservadas. Este tipo de cruces enormes, que pueden llegar a alcanzar 4 metros o más, pues son todo un compendio de símbolos, por todos los lados están labradas, símbolos cristianos, escenas bíblicas, prácticas de la época, pero suelen estar citas en iglesias antiguas, es decir, las ubicaban sobre antiguos asentamientos que ya se utilizaban con fines cristianos o de enterramiento o lo que fuera. Las mayores, las más clásicas, en Irlanda, están en Darrow, la abadía de Darrow, la abadía de Kells y esta misma que estamos viendo ahora, las más grandes. Y la más antigua, conocida de ellas, está datada en el 846. Pues más o menos los tiempos de Ubaldo de Saint Amand o poco antes, pero en esos tiempos ya había muchos monasterios. Había mucho, el problema es que no nos, bueno, tanto como en tiempos paganos, no, pero el problema es que no se han llegado a esos registros, se han perdido todo el campo. Bien, pues la voy a mostrar, nos acercaremos. Aquí pasa lo mismo, durante siglos se fueron reformando y aumentando, pero después la reforma protestante de Lutero en torno a 1500 en toda la parte norte de Europa, pues las iglesias, algunas iglesias católicas fueron reutilizadas, es decir, pero otras muchas fueron cerradas, clausuradas e incluso demolidas, que yo no estoy hablando ahora de favor ni de unos ni de otros. Lo que quiero decir es que los restos que veamos pues no, ni son de la época, ni tienen por qué ser de la época del museo que estamos mostrando, ni nada. Aquí lo vemos mejor, el recinto actual, aunque probablemente fuera un poco más extenso, la torre de rigor, esta es la pequeña abadía, lo que queda de ella, y todo esto son cruces, aunque todas no son de este tipo, pero hay bastantes más que en los casos anteriores. Que no se me pase nada de este monasterio. Bueno, lo he aclarado antes, estas cruces tienen funciones ceremoniales, litúrgicas, simbólicas. En determinadas fiestas la gente va en procesión. Bueno, creo que en Morella todavía se pueden ver alguna cosa así. Cuando tú subes a Morella, antes de entrar a la Ciudadela, ahí donde paran los autobuses, hay una de las curvas, no es tan grande como estas, pero hay un objeto similar, una pequeña cruz que se orienta a los 4 puntos cardinales y en cada lado representa escenas bíblicas o escenas religiosas normalmente de su tiempo. Esta, concretamente, la de el monasterio de Monaster Boys, o la cruz de Muiredac. El monasterio fue fundado, se cree, a finales del siglo V, es decir, en el 521, la construcción original. Esto es, bueno, estos son los tiempos de Justiniano. Justiniano cierra la escuela de Atenas. Justiniano es un emperador de la parte bizantina del imperio, todavía no es Bizancio, pero este cierra la escuela de Atenas, por fin, la que fundó Platón, en 529. Pues por esos tiempos. En esos tiempos, la mitad occidental del imperio ha caído, está fragmentado, hay francos, vándalos, godos, visigodos. En España no se vivía mal, parece ser, comparado con otras regiones del imperio, convivían, ¿no? Parece ser los cristianos, los visigodos, que eran cristianos, pero eran arrianos, es decir, una de las herejías. La parte occidental estaba fragmentada y estamos en plena Edad Media, pero la parte oriental del imperio sobrevive, cristiana, y allí hay más fuentes, ciertamente, pero el problema es que escriben en cirílico y todo no se traduce. Bueno, me voy a acercar a la parte de esta es estamita, nos acercamos a algún punto aquí. Esta no tiene que estrellar, más que se vea que algunas son lápidas, como se ve en esta, y otras son cruces enormes. Y esta es, creo que es la mayor, de hecho es una de las 3 clásicas de toda Irlanda, de las más grandes. Y aquí, como se ve, personajes con símbolos cristianos, pero este músico que hay aquí, ahora me enseñaré mejor, está tocando tubos triples. Este es el tubo más largo. Es decir, tampoco es una figura accesoria para rellenar una esquina o en un lateral que no se ve, sino que está justamente al lado de la cruz que sostiene la figura central
de esta escena. Así que este instrumento aquí no está como hay otros, aquí se ven otros que tocan, este no puedo apreciar, probablemente sea un solo tubo, porque si no, Barnaby Brown, los personajes que estamos recitando, que yo consideraré debidamente, pues no vieron a decir, probablemente no sea doble, pero este sí, ahora me mostraré mejor, forma parte, digamos, de las dos figuras que flanquean al personaje principal de la... Aquí lo vemos un poco mejor con otros tonos, es la misma. Y este personaje, creo que tengo otra todavía más cercana, lo podemos ver mejor. Y aquí sí que se aprecia perfectamente cómo cada uno de los tubos tiene una longitud diferente. Monaster Boyd, que no sé si lo he dicho cuando se fundó la abadía, el primer asentamiento cristiano, 521, fue un centro importantísimo de enseñanza religioso y también de enseñanza hasta 1142, que se dice pronto, eso es casi la Cuarta Cruzada. La cruz en concreto que estamos viendo es del siglo X y el monasterio, sí, los tiempos de Guido, de Arezzo más o menos, y el monasterio fue quemado en 1097. Sobre los abades que fundaron ya estas cruces en el siglo X, etc., pues circulan varias teorías, puede que sea uno, puede que sea otro, eso para nosotros no tiene más trascendencia. Creo que hay una más donde se ve, sí, nos hemos acercado un poco, ahora la vemos de frente. Aquí podemos apreciar algunas de las cosas que he ido diciendo. La cruz está labrada por todas sus caras, ¿eh? En cada uno de los 4 puntos cardinales tiene escenas diferentes. El personaje es este, aquí lo hemos ampliado. Aquí sí, se pueden apreciar claramente 3 tubos. Es decir, el instrumento estaba ahí en el 800 a.C. o el 700 si se quiere. El instrumento estuvo aquí 1000 años y pico después, solo que en el norte protestante, en esos tiempos era protestante, es decir, en la mitad, si se quiere, más lejana de Europa, de la Edad Media occidental. Ahora veremos como el mismo San Gregorio Magno, en la siguiente creo que, o dentro de un par, pues en estos tiempos envió a un monje a evangelizar a estas gentes. Lo veremos en un momento. Bien, pues esta es la última de las fuentes de monjes pictos y romanos, e irlandeses que he citado, y vamos a pasar a la siguiente. Lo que vamos a ver, estas que hemos visto ahora, todas pertenecen antes del año 1000. El año 1000 era el fin de los tiempos, era una de las profecías. También lo fue en tiempos de Roma. En tiempos de los romanos también se decía que el año 365 después del nacimiento de Cristo, como el año tenía 365, pues en el 365 iba a ocurrir otra cosa de estas. Bueno, esto parece que es cíclico, de vez en cuando pasa y no tiene más estrella, que decimos aquí, pero en nuestro caso, en un entorno cristiano sí, porque lo del milenio fue una profecía. Bueno, ahí algunos herejes perdieron la cabeza por decir una cosa en relación con esto. En cualquier caso, los relieves supervivientes son los que hemos mostrado aquí, no hay más, y todos son entre el siglo VII y el siglo X, mientras que los 7 u 8 códices, bueno, 5 o 6 y un par de relieves más que vienen ahora, todos son del siglo XI, XII y hasta 1300, no hay más. Empezamos. Este es el primero, es una ilustración. En este caso no se puede afirmar que este dibujo pertenezca al siglo IV después de Cristo, los tiempos de Aurelius Prudentius Clemens, de Ambrosio de Treveris, aunque lo citan como de Milán, porque era obispo de Milán, pero nacido en Treveris, los tiempos de Símaco y el último debate entre el fin del paganismo, porque es una copia medieval del año 1000. Este es un libro que se llama Psicomaquia o el combate de los vicios contra las virtudes, o algo así. Hay 7 vicios, 7 virtudes en la tradición cristiana. 7 era un número mágico, en estética lo hemos visto, para paganos y para cristianos y para mucha gente. Y el tema de la obra no tiene más importancia para nosotros. Es decir, con una serie de metáforas alegóricas, que es la práctica de la Iglesia cristiana, hasta el Concilio de Trento, que es que se dice pronto. Cuando en alguna ocasión hemos dicho en los vídeos, y seguiremos insistiendo, en que para valorar fenómenos estéticos o delicados, dejémoslo así, de los paganos, de los antiguos romanos y griegos, las fuentes cristianas no son fiables. Ya no por la animadversión que mostraron hacia todas las formas de entretenimiento
de los paganos y en muchas culturales, etcétera, sino porque estuvieron practicando la exégesis, pues desde los primeros padres de la Iglesia, que es Tertuliano, del siglo II más o menos, es decir, todos los escritos, prácticamente todos, los escritos cristianos de fuentes autorizadas, pero en su propia de cristianos, hasta el Concilio de Trento, que es 1500, pues todo lo que interpretaban de los paganos lo interpretaban en forma alegórica, es decir, que allí dirá lo que diga, pero después llega el padre o el escritor correspondiente y aquello te lo transforma y te dice, no, pero ese tubo es una metáfora, todo lo transforma en imágenes bíblicas con fines, que yo no digo que no, presuntamente pues para ilustrar al pueblo. Claro, esto no es fiable, esto ha pasado en la historia cientos de veces, miles, quién sabe. Hay un hecho registrado que no se comprende, queda una crónica y siglos después viene alguien y dice, ya, pero eso que parece eso no es eso. Sobre todo se aplica, la exégesis es una figura que se aplica sobre todo a textos religiosos, no solo cristianos, y también en ambientes jurídicos a veces, así se llama. Consiste en que tú ese relato no lo interpretas tal como dice la fuente, literalmente, sino que lo transformas en tu propia metáfora, analogía. Claro, esto, en tanto se puedan comprobar las cosas o se esté aludiendo a datos concretos o a objetos concretos, pues se puede avanzar, pero por eso en algunas ocasiones lo hemos dicho, no ya por la persecución que sufrieron estos instrumentos o por la animadversión que las fuentes cristianas no del 4, durante toda la Edad Media, pues declaran sobre los paganos, sino que claro, hasta el Concilio de Trento y la reacción protestante, y después ya así, consecuente de la Contrarreforma, etcétera, pues ¿qué vas a interpretar de ahí? Quiero decir, este libro realmente fue escrito en el siglo IV después de Cristo, pero la copia que estamos viendo es del año 1000, constan varias, y aquí tenemos al personaje tocando, esta es la que citaba antes, en este caso 3 tubos, ahora sí iguales, eso tampoco quiere decir nada. Aurelius Prudentius Clemens, este fue un personaje, es decir, en algún momento durante el año que viene, o en los próximos años, confiamos en todos estos trabajos, pelarlos mejor, detallarlos mejor, y pues intentaremos comprobar algunas de estas cosas. Y yo ahora mismo no puedo saber si las copias a partir de las cuales se copió este manuscrito también reflejaban los mismos dibujos, y no lo puedo aclarar aquí. Pero Aurelius Prudentius Clemens sí que fue un personaje muy importante, pues este fue 2 veces gobernador de provincia, vivió en los tiempos de Constantino y Ambrosio de Tréveris o de Milán, es decir, en torno al 350, pues ya era un muchachote. De hecho, parece que estuvo presente en el famoso debate que enfrentó a Símaco, el último defensor del culto pagano, para que les devolvieran los fondos y les permitiesen usar sus iglesias, contra Teodosio. Esto lo hemos ilustrado en otras clases. Aurelius Prudentius, digo, pues fue 2 veces gobernador de provincia, fue alto oficial de la corte de Teodosio I. Teodosio I es el último que mantiene el imperio unido, y sus 2 hijos ya se separan, hasta el final del 300. También tuvo un cargo destacado en la propia corte de Ambrosio, en Milán. Se retiró de anciano una vida de asceta y fue un compositor conocido de himnos litúrgicos. Nos han llegado pocas cosas de estas épocas, poquísimas, y muchas tampoco tienen notación, pero por ejemplo en el caso de Aurelius Prudentius, pues todavía en Navidad y en Pascua actualmente se cantan 2 de los himnos que se le atribuyen. En el caso de este manuscrito, esto era una práctica habitual. En torno al año 1000 y antes, y un poco después, se utilizaban 2 tipos de tinta, 2 colores, verde y naranja, a veces algún tercero. Concretamente, este manuscrito, pues está ilustrado con muchos dibujos, más o menos 1 o 2 por página, y poco más tengo que decir. Bueno, que Aurelius fue también un poeta muy influyente en los siglos posteriores, tiempos de Boecio, Casedón, etc., pero que no era cualquiera, era un personaje muy importante. De hecho, escribió un libro, aunque creo que no se conserva, 2 libros. O sea que los libros en la antigüedad no eran como estos, eran rollos, los llamaban libros, que se llamaban precisamente así, contra Símaco. Símaco pues fue el último representante de la aristocracia romana que en el 384, ante Teodosio, pues intentó que
el imperio, el poder del imperio ya cristiano, desde los tiempos de Constantino, ya en manos de los cristianos, pues volviese a la tolerancia, volviese a los tiempos de Constantino, donde se toleró todo tipo de culto, pero no pudo ser. Pues en ese debate probablemente estaba presente, porque era un alto oficial de la corte de Teodosio, e incluso después lo fue con el mismísimo Ambrosio. Casi les convenció. El debate este se puede buscar en internet como relación de Símaco, y este sí que nos ha llegado parte del texto. Tiene una frase muy bonita que siempre que hablo de él pues me gusta recordar, sobre todo por las cámaras, si quienes nos oigan, en donde es Roma la que habla. Habla Símaco, pero pone las palabras en boca de la Roma milenaria, que implorando la piedad o del emperador cristiano, le dice lo siguiente, le dice, no habitamos todos la misma tierra, no habitamos bajo el mismo cielo, ¿qué importa qué caminos utilice cada uno para llegar a la verdad? Prácticamente le tenía convencido, les iban a restaurar los fondos, pero no se intervino Ambrosio, esta es otra historia, y al final el paganismo sucumbió. Bien, pues no hay modo de saberlo, pero en cualquier caso, si el dibujo es del monje que lo copió en torno al año 1000, que es el códice que estamos utilizando ahora, pues en el año 1000 los tubos triples estaban ahí. Esta es otro códice, un poco posterior, hemos avanzado un poquillo. Este es de en torno a 1170, es decir, del siglo XII, y es el famoso Salterio de York o de Hunter. Salterio es el nombre que utilizan los anglosajones, los ingleses, etc., para que decimos códice, ¿no? Un libro iluminado. Cuando llaman a los libros de estos siglos iluminados, se refieren a la época carolingia, en donde además de las letras y todo lo que contienen, muchas veces hay unas ilustraciones mayores o menores, o incluso las mismas miniaturas, que nos dan mucha información de la época, y a veces se utilizan incluso tintes preciosos como polvo de oro. Este es el famoso manuscrito carolingio, de una forma muy genérica. Pues en uno de ellos, concretamente en este, York, también lo tengo, ahora en la siguiente veremos dónde está, aquí. York está aquí, las 4 siguientes que vamos a ver son estas. York es este. Se llama de Hunter no por la ciudad ni nada, sino porque este es el primer nombre de William Hunter. William Hunter era un anatomista ilustrado, ilustración tipos de 1700, 1800, que coleccionaba libros y que donó a su muerte, pues donó muchos códices, y en otro caso también, ahora lo citaré cuando aparezca, o incluso a subasta, sus libros raros, pues en estas épocas no es como ahora, que uno los encarga, se compra los que quiere, sino que en estos tiempos los libros son un coleccionista, ¿no? Pues en esta ilustración, por eso se llama también de Hunter. York es la ciudad que recibe los dos nombres. La fecha no la he consignado, creo que lo donó en 1800 y pico, y este precisamente es el que había señalado antes. Esta es una gran ilustración, que a veces son chiquitillas, en donde aparece el famoso conjunto instrumental del rey David, que es un tema repetido durante toda la historia. El rey David pues siempre toca órganos o cosas, o salterios, cosas un poco más complejas, y se le rodea siempre pues de personajes que tocan, que son músicos. Y aquí pasa algo muy curioso, que probablemente sea un error de la Enciclopedia Británica de 1911. Prácticamente todo no, pero casi todos estos detalles que cito se pueden consultar, están ya publicados, y bueno, será la que va a aparecer ahora, y todo eso se podrá comprobar. Pues aquí tenemos al rey David, aunque yo le he cortado la cabeza sin mala intención para que me cupiera aquí, y tenemos 4 músicos rodeándole, una viola de gamba, podemos decir, sí, que no sean las posteriores, que se toca sobre las piernas, una viola de brazo, que está tocando una gaita, porque esto es una gaita, aunque no lo parezca, esto es una pequeña bolsa, y esto es un tubo largo, aunque solo se ve uno, sobre visita. Y aquí hay uno muy curioso, y este también, ahora aludiré a este instrumento por aquello de los órganos que he citado antes. Este instrumento, no sé si lo he ampliado más, no. Aquí voy a una por ejemplar, pues no lo puedo ampliar más, si se aprecia bien, no sé si se ve bien, sí, ¿no? Aquí salen 3 tubos, 1, 2 y 3. Pero el tubo izquierdo, que parece acabar en el interior de la mano izquierda, claro, el siguiente tubo, si tú
Quizás sea un error del dibujante que en esas épocas pues, se está manejando o se le ha desplazado, no sabemos. Pero claro, el primer tubo que aparece debajo de la mano ya está desplazado respecto a este. Entonces, si consideramos que este se acaba ahí, serían 4. Mientras que si consideramos que es un error de pintarlo un poco más para allá, serían 3. Pero lo curioso es que la Enciclopedia Británica, en 1911, cuando describe este músico, está, es decir, con letras, está diciendo qué instrumentos hay, y dice que hay una viola, que el otro toca no sé qué, que este está aquí, está diciendo esto. Llega a este y lo denomina así, dice cuádruple pipes, no dice triple, dice cuádruple pipes. Es decir, si el error es el efecto de entonces o de lo que sea, pues igual se confundió uno con otro. Pero es que a continuación dice organistrum. Sí, no dice organistrum, que organistrum es el nombre que recibió este instrumento durante 2 siglos, más o menos desde 1100 hasta el siglo XIV, por lo que he citado antes. Este instrumento es un instrumento de cuerda que da origen a la zanfoña medieval, y después la llaman sinfonía también, y aparece en algunos cuadros, de 1500, lo suele tocar un ciego, y en la época de Lope de Vega y Zurbarán y todos estos todavía los pintan. La sinfonía es un instrumento que tiene cuerdas dentro y un sistema de teclas, es una especie de híbrido de teclado y el hexacorde de toda la vida, pero tiene también una manivela, de modo que produce un bordón. Es un instrumento curiosísimo. Es decir, cuando un instrumento asume este tipo de propiedades, emitir un bordón y una cierta variación, pues le aplican el vocablo órgano, porque órgano en la antigüedad grecorromana y en tiempos de Agustín también. Agustín utiliza este vocablo también para hablar de la gaita y de otra cosa que no sabemos si es un órgano de esa época o una gaita en efecto. Es decir, la palabra órgano en la antigüedad clásica, Grecia y después Roma pagana, se aplicaba a cualquier aparato complejo, es decir, maquinaria o algo así. Me explicaré. Por ejemplo, a una grúa. En un principio se aplicaba solo a las grúas muy pesadas. Así lo describe Vitruvio. Cualquier aparato o estructura que permita desplazar grandes pesos, pero también a los andamios, porque por si no lo hemos pensado nunca, uno ve las piedras ahí del puente romano que está 2000 años, parece que han puesto que ya sobre piedra y que ahí se ha quedado, pero claro, tú no puedes entrar en el río y poner las piedras. ¿Cómo construían un puente los romanos? Ahí no hace falta, que pegamos más tiempo. Tú te creas grúas romanas, vas a imágenes y hay los aparatos como el que estoy quitando. Pues como hoy tienes que aislar medio río, un forjar, que dicen aquí forjado, ¿no? Aislarlo, secarlo, proteger, aquí o como sea, y en seco ya, ahí empiezas a meter piedra, pero claro, no las puedes echar. Estas máquinas estuvieron por doquier, grúas de todo tipo y, según nos cuenta Vitruvio, también, y otros autores, también andamios. Porque para las fachas, ¿cómo subes las estatuas al Partenón? ¿Cómo subes las piedras de arriba? Pues con grúas, con poleas, y una vez está, ¿cómo vas acabando? Pues con andamios, literalmente como los de ahora. Es decir, palos, como tú ya, cuerdas, lo que sea, una estructura que no es una máquina, porque no está articulada, pero hace el mismo trabajo. Es decir, en la teoría clásica, cualquier cosa, en un principio, a máquinas más potentes se le llamaba órgano, porque estaba compuesto de partes, y todavía hablamos así. Hablamos del organismo, de cualquier organismo, como un conjunto de estructuras que funcionan articuladas o en un sistema, no cada una por su lado. Incluso a los órganos hemos aplicado durante la historia, corazón, etc. Lo vemos como una unidad, como una única entidad, pero realmente cada órgano tiene una estructura, tiene una función y todos funcionan de esa manera. Pues con el tiempo, ya en torno a los tiempos de Agustín, a partir del siglo III-IV después de Cristo, pues se acabó llamando órgano también a las gaitas. Y de hecho, también se aplicaba a librables. De esto no hemos hablado aquí, ya lo he dicho en otras clases, también conferencias, también hay sesiones grabadas sobre librables del año pasado, en los cursos de estética. ¿Qué es un hidráulico? Pues es un órgano, pues el diseño es el mismo que tenemos hoy. Como es un instrumento
disímil a otros tipos, como son tubos, son así, que tiene partes y que quedan ensambladas, pues se le puso el mismo nombre. Y en el caso de este fantasma gráfico, dicho con todo el cariño, porque ¿qué pasa aquí? Porque el redactor de la Enciclopedia Británica de 1911 no es que dice parece o no parece o hay 3 o hay 4, no, dice literalmente lo que estoy escuchando, dice cuádruple Pike, probablemente porque las contó, interpretó que aunque salían 3 debía haber 4, pero es que después dice por, es decir, separa los dos palabras. Eso no dice organistrum, dice o, que es la traducción en castellano, ganistrum. Es decir, que pareciera que el redactor de la Enciclopedia Británica está llamando a este instrumento que él dice que tiene 4 tubos. Nos inclinamos más por pensar que es un error de dibujo o algo así, porque claro, aquí deberían aparecer 4 y no aparecen. Pero él no dice organismo, dice organismo. Bueno, hemos buscado organismo por doquier, por habido y por haber, y por do y por sofá y por refá, y no aparece por ninguna parte. Por eso nos inclinamos más bien por el error. Pero, en relación con lo que estaba hablando de la palabra organum, bueno, y seguimos igual, el organum en el siglo IX y X, mucho antes de Notre Dame, cuando Baldo y otros comienzan a desarrollar, pues aplicamos la misma palabra, aplicamos la palabra organum, primero paralelo y después como se quiera llamar, ya no a una sola línea, sino al hecho de que dos entidades, que son dos melodías divergentes, pues funcionan. Esto por la etimología de la palabra. Pero es que después a este instrumento, que acabó llamándose zanfonia o sinfonía, que es como se lo conoce, pasa lo mismo. Tú vas a buscar este instrumento y con esa denominación organistrum, y apenas hay referencias. Aparece en el Hortus Deliciarum, que es un códice de estos tiempos también, Hortus Deliciarum, que es una especie de tratado de botánica y de trabajos y herramientas de los huertos de los monasterios, precisamente. Pues ahí en un dibujo parecido, en uno de estos abajo, aparece este y pone organismo. Pero aparte de eso, hay unas cuantas. El organismo sí que aparece, este instrumento, sí que aparece, hay unas cuantas referencias. Se le llamó así durante un par de siglos, probablemente por la cualidad que estaba sugiriendo antes, y porque emite un bordón, y tú por encima del bordón, que no deja de sonar, pues metes otra melodía. Cuando esto ocurre, cuando divergen las cosas, pues los teóricos o la gente en cuestión de ese momento pues aplica esta palabra. Hay dos, porque el organistrum es el predecesor de la zanfonia medieval y después renacentista, sinfonía lo llaman también zanfonia, ya en los cuadros aparece, pero a partir de 1400 era más grande. Es decir, la zanfonia renacentista, gótica renacentista, en la que aparecen los cuadros en 1500 y 1600, habitualmente en manos de ciegos que están pidiendo en una esquina. Hay uno muy famoso de Zurbarán tenebrista que seguro que todos los presentes han visto. Pues ese instrumento es más pequeño, mientras que el organismo propiamente, el de los siglos XII a XIV, era mayor, le hacían falta 2 personas para sostenerlo, uno le daba la manivela y el otro pulsaba las teclas. Es como una guitarra que se pulsa con plectros internos, es un híbrido. Es una fuente muy curiosa. Probablemente es un error de confusión o del dibujante entonces y del que redactó la enciclopedia, un enredo que pa' qué, pues lo cierto es que esta palabra pues no la hemos encontrado por ninguna parte. Pero el redactor dice 4. Queremos creer que se ha confundido y aquí pues quizá para cuadrar con lo que él creía que veía, pues lo escribe en fin. Convencidos del todo no estamos porque él las podría haber unido, pero no lo hizo. Bien, pues esta ya no recuerdo por qué número vamos, 6, 7, debe ser la octava fuente. Aquí avanzamos un poquillo, ahora estamos en Westminster, la abadía de Westminster, que está en Londres, como la de Iona antes, que he dicho, 48 reyes de 4 países durante siglos, no te digo si era importante. En la abadía de Westminster pues pasa lo mismo. Aquí es, pues, si no es la más importante de Londres, pues que no estoy tan documentado, pues debe ser de las que más. Lo digo porque desde la coronación de Guillermo el Conquistador, esto fue en el 1066, poco después de los tiempos de Guido, desde entonces
todos los monarcas ingleses, todos, han sido coronados en la abadía de Wake. Actualmente, claro, la catedral pues, es enorme y tiene muchos añadidos y ha sufrido muchas reformas. Es decir, que el relieve que vamos a mostrar, ¿no? Que ya estamos, ahora vamos a uno, es este. Esto es un arco semicircular, y esto es un coro de ángeles. Cada ángel tañe un instrumento, que es lo habitual. Pues el primero para abajo, claramente se ve como tañe tubos triples. Sí que se puede apreciar que exactamente la misma longitud no tienen, y esto no se puede argumentar a veces que, pero es que está un poquito la diferencia, que será que no. Si el que lo ha labrado los ha puesto diferentes, es porque ese por lo menos el ejemplar que está representando el año. Y que estamos ahora aquí, en Londres, que es el tercer círculo, es decir, aquí está la ciudad de Londres, se ve claramente. Ahora con los códices ya no es como antes que enseño la abadía ni nada, solo voy un par de ilustraciones y un par de datos y ya está. Pues de Westminster no sé qué me puedo haber saltado aquí. Bueno, la abadía, el santuario original, aunque es incierto, sobre el que fue construida la primera abadía en torno al año 1045, el santuario original, también por monjes romances veíamos, en el 616. Aunque lo que es la abadía actual sabemos que se edificó en torno al 1045. Un tal Eduardo el Confesor, pues parece que había faltado una promesa que había hecho, lo que deben hacer los creyentes a veces, y el Papa, el mismo Papa, no estamos hablando de monjes secundarios, pues le recomendó como penitencia para redimirse que construyera una abadía, de modo que la construyó. Le ayudó un noble de por allí, pero en fin, esta es una de las iglesias, pues, que no sé decir si es la primera, la segunda o la tercera de Londres, pero 1000 años coronando reyes ingleses. Pues nada más, pasamos a otra. Creo que aquí no tengo datos más críticos. 3 tubos dispares, manos dispares, aunque aquí ya hemos apuntado que eso de las manos dispares no tiene tanto sentido como en la que grabamos de los aulos, que evidentemente cada mano opera. Debería poner así me lo estoy saltando, debería poner otro corto, toca. Sí, ya tocaba, teníamos que haberlo puesto ya, de modo que voy a ponerlo. En un momento venimos al siguiente ejemplo. Es este, es muy cortito también. En este caso creo que tocan 3. Ahora hemos escuchado un auténtico virtuoso del Shigai. Hay muchos, esto puede pasar un buen rato. Hemos escuchado uno a solo, ahora vamos a escuchar uno con 3, y para acabar, no recuerdo si hay alguno más, quizá 4, pero el plato fuerte nos lo reservaremos, donde hay 8 o 10 tocando a la vez, para la próxima conferencia, dentro de una semana, en donde se presentará esa fuente que detallaré, resumiré muy poco al final. Pues es este, hagamos un poquito.
alguien tocando, no debes, siempre que tengo que hacer esto, pero por razones de tiempo no pasa nada. Sí, que soy sensible al acto que estoy haciendo, pero lo ilustraremos mejor todo. Podríamos dejar alguna entera, quizá en la de Ficoroni lo mediremos, lo pensaremos. Es que si uno va dejando los vídeos enteros, al final todo se dilata mucho. Pero decía, ya tenía que haberlo puesto justo antes de los códices, pero no pasa nada, para recordar lo del Concertus o Concordia, que es como llaman a estas formaciones. Ya vemos que se va complicando el asunto, claro. Antes era uno solo y la figurilla incluso etrusca, porque era de los tipos de los etruscos, pues claro, el tubo era muy corto, muy poco definido de lo que tú quieras. Ya vamos viendo cómo hay diferentes tamaños y de facto, en la tradición actual que te he citado antes, hay 8 tipos del mismo instrumento, pero pueden tocar en cualquier tonalidad dentro de un rango de quinta. Claro, todo lo que quieran no lo podrán tocar. Cualquier músico, bueno, los metales no tendrán problema en entender eso, porque ellos tocan con tubos puros. Es decir, todo lo que quieras no podrás tocar por la limitación técnica del instrumento, pero pues te combinas con otros, te combinas con otros. Lo digo porque cada uno de estos 8 tipos de instrumentos tiene su propio repertorio en el folclore, sus propias piezas, sus propios ámbitos, y lo habitual cuando tocan estos grupos se reúnen, que son todos luthiers que fabrican sus instrumentos, la práctica más habitual es sobre unas pocas frases melódicas. Lo digo por lo de la variedad, pues es como la gaita, pues depende de cuántos cantores, cuántos gaiteros se reúnan, pues aquello crece en complejidad. Pero digo, la práctica más habitual pues es sobre unas pocas frases melódicas, pues se ponen a tocar y están mucho rato haciendo muchas variaciones. Una canción típica, cuando se ponen bien, pues puede llegar a durar pues casi una hora. Si se combina todo lo que estoy diciendo con los efectos de antes, en fin, y el hecho que estamos eludiendo aquí, mencionar, porque es obvio entre los presentes, que quienes tocan este tipo de instrumentos somos los músicos, es decir, una cosa es una lira con 4 cuerdas fijas, que cualquiera puede aprender a pulsar en cierto orden, eso no entraña mucha complejidad. Y otra cosa son instrumentos como aulos, en fin, los que vamos a mostrar, que requieren músicos expertos. Quiere decir que el hecho de que no haya sistemas de escritura, de codificación, como en tiempos arcaicos o con el folclore, no significa que el que está tocando allí, el que está cocinando, no tiene una gramática y no tiene un saber técnico. Vamos, esto cualquiera no puede hacer estas cosas. Quiere decir que el hecho de hacer estas variaciones durante mucho rato, aunque no sean procedimientos compositivos elaborados ni nada, sino simples variaciones y reiteraciones de las mismas cosas a cargo de diferentes instrumentos, de diferentes dimensiones, etcétera, pues viéndolo ahora no parece tan descabellado suponer, no digo los legionarios, que a lo mejor estaban en otras cosas, o los senadores que estarían en las suyas, pero no estamos hablando de prácticas que requieren una cierta complejidad técnica, es decir, a cargo de músicos expertos, no de cualquiera, pero a la vez el nivel de complejidad que se está mostrando aquí pues no cuesta nada imaginárselo en manos de gente de una sociedad compleja como lo fue la romana. Bien, pues en un momentillo aumentaremos un poquito más el nivel de complejidad. Solo nos quedan 5 fuentes, todas de códices. Donde estamos ahora creo que no me ha saltado ninguna, estábamos aquí. Ahora vamos a ver la de Devon. Esta es la aldea, la zona, se llama la iglesia de Haupt-Church. Está aquí, es esto. Esta es un poco posterior, es de 1200, los tiempos de Perotín y Leonín en Notre Dame, más o menos. Y aquí es muy curioso, porque este es un relieve en la iglesia, pero antropomorfo, es decir, aquí no hay 2 figuras humanas, sino que hay un carnero que está tañendo o tocando una viola de brazo, y aquí una especie de cabra, aunque los cuernos no están muy cobrados, cuyas 2 pezuñas son disímiles, en este caso no puedo decir, es decir, tubos dispares y manos dispares, pezuñas dispares, son 3, aunque no sé, 1, 2 y 3, esta zona oscura es como el final del tubo,
Esta iglesia fue fundada, no se sabe la fecha concreta, pero en tiempos de los sajones. Los sajones habitaron también en el sur de Inglaterra, etcétera, pues más o menos hasta el siglo X, desde el siglo V después de Cristo hasta el siglo X más o menos. El edificio que he puesto no corresponde para nada al original, o casi para nada, porque en 1862 pues fue remodelado, reconstruido, etc. Pero muchos de los relieves originales pues siguen ahí. Esto es muy curioso, esta es una de las que no teníamos. Y cuando grabamos la clase el año pasado, igual que con los laúdes, pues algunas que nos faltaban, pues yo hablé y dije lo que había, pero no pudimos enseñar el mosaico o el relieve o lo que fuera. Pues, mientras que ahora sí, esta que estamos haciendo hoy, estamos mostrando todas las fuentes que existen de ese instrumento, hasta donde los mejores expertos también conocen. Esta es la que decía antes, en un momento veremos un modelo de monasterio, no corresponde al de París ni al de ninguno, es una abstracción para que se entienda lo que decía. Hay una zona central donde hay una iglesia más o menos importante en función del sitio y la orden y el número de... ¿Cuánta gente podía vivir en uno de estos monasterios típicos? Vivir, trabajar, pues del orden del centenar, al menos 100 monjes, una vida autárquica, es decir, que no dependes de comercio ni nada. Esto es rasgo de la Edad Media, tienes tu huerto dentro, tus animales, y los monjes tienen su especialización para el trabajo. Probablemente todos trabajarían un poco en todo, pero hay ciertos oficios más delicados, pues a lo mejor preparar la cocina, por ejemplo, o preparar el vino, que se encarga quien, o los quesos, se encarga quien se encarga. Copiar, prácticamente todos copiaban, donde había centros, aunque muchos de ellos eran analfabetos. No siempre, depende del centro, depende del siglo, pero muchos copistas medievales, sobre todo anteriores al año 1000, esto se sabe, lo que hacían era pues trasladar el mismo dibujo, carácter que tú ves, pues tú, por eso a veces se producen errores de copia o cosas así. Decía que pese a ello, quiero decir que son épocas oscuras, con frecuencia hablamos de ellas con un cierto desnivel respecto a otras más gloriosas, pero todo tiene su parte buena y su parte mala. Es verdad que la Iglesia proscribió muchas prácticas paganas, pero después, durante siglos, pues en estos templos pues, se recuperó una parte de lo que se había perdido, otra vino después por traducciones árabes, yo todo eso ya lo sé, pero había una frase muy bonita que todos utilizaron, todos estos monjes, desde antes de Gregorio Magno hasta después del año 1000, que dice nulle dia sine linea, es decir, ni un solo día sin copiar al menos una línea. Habrá días que se puedan copiar una página entera, habrá días que queda media, pero lo que no puede ser es que al menos es decir, que de algún modo pues perseveraron en las condiciones que se pudo, porque claro, fuera de esto que había pues nada, ni ley, ni control, ni nada. En las grandes ciudades era diferente, cuando el entorno urbano ya es, pues ya hay una guardia, aunque cometa abusos, pero hay una cierta civilización, pero en realidad esto es lo que pasa con la Edad Media, que la llamamos oscura por eso, que antes del año 1000, 1100, pues lo que hay es lo que hay, y muchas cosas de las que sabemos se deducen indirectamente a través de otras cosas. Bueno, este es un ejemplo, sin más. El código no corresponde al códice, este es el salterio de Luis, aunque en este caso creo que hemos localizado bien la fuente, porque hay otro con un nombre parecido, un poco anterior, otro salterio de estos, otro de estos códices, y yo creo que es del que estamos citando. Es decir, esta ilustración está elaborada en torno al 1250. Actualmente este códice está en la Biblioteca Nacional de Francia, de París, y fue compilado por orden de Luis IX. Parece ser que entre la muerte de su madre, una tal Blanca de... no sé si es Castilla, se me ha olvidado comprobar eso, creo que es Castilla, y su propia muerte en 1270, es decir, finales del siglo XIII. El códice consta de 78 miniaturas sobre el Antiguo Testamento, tiene oraciones, tiene también un calendario festivo y también contiene 150 salmos. Y en una de las letras, no exactamente capital, porque las letras capitales son, como ahora hacemos a veces al inicio del capítulo, la primera letra se hace muy grande y ahí la del Señor de los Anillos pone unos señalitos, el otro cada cual pone su temática.
Esto en la Edad Media también ocurría, y con frecuencia, con bastante frecuencia, sabemos más de muchos oficios medievales y de la vida cotidiana, de lo que no son monasterios, políticos, etcétera, por estas pequeñas miniaturas, que no se llamaban miniaturas porque eran pequeñas, que también, sino porque utilizaban minio, también aparte del polvo de oro, esas cosas, pues digo, no de todos, pero de muchos oficios y aspectos de la vida cotidiana de estos siglos, sabemos más por este tipo de dibujos, porque ahí está la letra E, ¿no? Que es, a lo mejor estamos hablando de libros muy grandes, pero que no es un gran dibujo, pero sin embargo ahí dentro está, si es un taller de carpintería, pues ahí están todas las herramientas. Si es una cocina, pues ahí hay, es una fuente importante de documentación sobre estas edades. Pues en una de estas letras, pero no exactamente capital como la que estoy describiendo, que no es un mosaico con muchos dibujos, pero es una letra muy agrandada, pues ahí dentro aparece una figura chiquitilla, como es aquí, tocando 3 tubos de un tamaño considerable, pues un modelo bajo quizá. Y sobre este, pues tampoco, nada más, no hay mucho más que aclarar aquí. Tubos dispares, manos pares en este caso. El siguiente, vamos en orden cronológico, supongo que lo hemos podido apreciar. He procurado ordenarlas en ese sentido. Esta es una fecha parecida, en torno a 1255-60. Es otro de estos códices. Se le conoce como el Apocalipsis de Dyson Perrin. Creo que lo he puesto arriba, sí. O también el Apocalipsis de Getty, porque Dyson Perrin ni es una ciudad ni es nada, es de nuevo otro de estos filántropos, en este caso de nuestro propio tiempo, 1900, finales de 1800. Este era empresario, bibliófilo, o sea, tenía mucho dinero, bibliófilo apasionado, un filántropo también, hacía obras de caridad, no de caridad, culturales, ¿no? Es decir, fundaba colegios, todo tipo de cosas durante toda su vida, y a su muerte pues donó este ejemplar a la universidad, no recuerdo dónde está esto, me tenía que haber anotado, creo que la de Londres. Pero no se puede consultar de otro modo, digo porque hemos estado buscando y se ha reeditado hace poco, hay una página, pues si alguien tiene interés en comprarlo, The Folio Society se llama, han hecho 1000 copias a todo color al precio de 445 euritos. Bueno, si se considera todo, supongo que nadie lo va a comprar. Esta es difícil de localizar. Hace un año poco menos hubo un congreso en Nueva York que nos enteramos tarde, tampoco hubiéramos podido ir ni por el dinero ni por el tiempo, pero Angela Belia, una helenista y dedicada a las entidades italianas, una profesora muy famosa, pues también nos lo notificó, participamos en un par de foros por ahí, y hay un tal Pitano Terra, que se me ha olvidado consignarlo y buscar su foto, pero ya consignaré también su página y todo. Eres uno de estos, he mostrado a Barnaby Brown, pero hay otro de ellos en Italia, se llama Pitano Terra, pues él sí que tenía nuevas de estas, y a través del congreso que las envió, y Ángela Belia, a la cual agradezco su correo y que nos invitara a participar. No participamos directamente en el congreso, pero sí en revisar imágenes, cosas, estuvimos curioseando por ahí, pues ahí conseguimos completar las que nos faltaban, un total de 14, es lo que he citado antes. De modo que el Apocalipsis de Getty, que es como corresponde llamarlo, y no el de Dyson Perrin, probablemente escrito en estas fechas, pues aquí vemos de nuevo la escena. Es un funeral, él es un difunto, está cubierto con una sábana, y aquí pues hay diferentes personajes, pues yo no sé interpretarlo mejor, quiero decir, bueno, un difunto, se ven 2 cabezas, se ven 4 pies, es decir, no parece una fiesta no debe ser, porque es un ambiente cristiano. Sí hay confesiones y pueblos que se lo toman de otra manera, como los afroamericanos actuales de Haití. Aquí hay una viola de brazo, percusiones, ella probablemente está cantando por la posición, no bailando, como podría parecer. Pues percusiones, bailes, etcétera, esto es algo parecido, y aquí tenemos un tañedor de tubos triples en mitad del siglo XIII. Bueno, llevamos varios, en mitad del siglo XIII llevamos ahora 1, 2, 3 con y los 2 que nos quedan 5.
y a partir de ese momento pues ya no hay más fuentes hasta la que dará conclusión a este charla. Pues nada más, que le dais a un perro, creo que no se me pasa nada, el precio lo he dicho. También buena parte de sus manuscritos a su muerte, él donó muchos y durante su vida también, y otra buena parte se subastaron después de su muerte, y las entidades o instituciones que quisieron comprarlas pues los compraron. Este tiene concretamente 92 páginas y 82 de estos dibujillos. Aquí claro, aquí ya no es solo tinta verde y naranja, pero se la ve por ahí. Hay alguna más, pero se ven las dos básicas que durante siglos se usan. Pues seguimos en el siglo XIII, pero en este caso pues desde la mitad hasta 1284, que son las fechas de intervalo que se atribuye a la compilación de las cantigas de Santa María. Aquí pues pasa algo parecido. De las cantigas hay 4 copias, aunque no son todas iguales. Por ejemplo, una, la que está en Toledo, o la que procede de Toledo, aunque está en la Biblioteca Nacional, esa es la primera que se sabe que salió del escritorio, la sala de copia de Alfonso X el Sabio, aunque no es él directamente el que hace estas cosas, ¿no? Son copistas. Luego hay otras 2 en el Escorial. La más completa es la que se alude frecuentemente en las cantigas, por si alguien no está por el detalle. Es una colección de unos 420 pequeñas composiciones, a veces hay notación musical, que narran milagros de la Virgen, mayormente, la mayoría son eso, y otras escenas bíblicas. Pero no, estas 4 copias que digo que se conservan no son todas iguales, ni tienen la misma extensión, y todas no tienen notación musical. La de Toledo, decía, esta tiene 129 composiciones, tantos de estos pequeños cantigas, así las llaman, 129, y tienen notación musical. Normalmente están escritos a 2 columnas todos. Después, en el Escorial hay 2 versiones. Una de ellas tiene 406 de estas 420 que he citado, cantigas, y 40 miniaturas, que son estas famosas conocidas de los músicos. Después hay otra copia en Florencia, aunque esta es más reducida, solo aparecen ahí 104 cantigas, aunque 2 de ellas no aparecen en ninguna de las otras 3 copias, y otras 9 tienen variaciones. Son en esencia el mismo libro, es decir, ha sido tomado o copiado de la misma fuente. Lo que pasa es que en el caso de Florencia, por ejemplo, está incompleto, mientras que la segunda copia del Escorial es así, esa contiene todas las cantatas, contiene la música también, pero las ilustraciones que incluye solo son las de los músicos. En cualquier caso, esta es la cantiga número 60, los otros tubos ya los monté, esos que he citado antes, paulos dobles, flautas dobles por parejas, gaita con 6 tubos, estos ya los mostramos en la conferencia anterior y aquí lo vamos a ver. Aquí una cosa curiosa, es decir, estamos hablando de instrumentos que presuntamente pues habían desaparecido o según otros pues no deberían haber existido, y los relieves todos pertenecen a una esfera, digamos, periférica de la cristiandad de aquellos tiempos, Escocia, Irlanda, regiones muy lejanas, pero ahora claro estamos dentro de la propia Europa. Yo porque lo curioso aquí es esta placa circular que Vicente sabe de qué va. Es decir, los aulós, no todos, pero las dolzainas, por ejemplo, y las bombardas medievales, muchas, pues tienen una especie de placa circular, y en la antigüedad también a veces aparece esto. Pues se cree que es una especie de placa para que tú aprietas ahí, porque claro, la caña es tan ruda, y el sonido que es tan potente, pues que, claro, que se te sale por el aire por los labios. Es una especie de compresor que te ayuda a mantener la boca. Es decir, es posible que esto fueran también pues cañas dobles. Lo digo porque este instrumento, al igual que la gaita, puede funcionar con los 2 sistemas. Tú puedes poner lengüetas dobles o puedes poner también lengüetas simples. El timbre cambia, claro, se acerca más al de los clarinetes o los saxos, mientras que el de doble lengüeta es más rico en armónicos y pues aquí ese sonido característico. Pues de las cantigas poco más, aquí no hay mucho que decir. También por lo de los carrillos hinchados, es decir, están representados los 2
como los launedas estamos viendo también. Pues esta es la penúltima, solo nos queda una, que es esta. Hemos avanzado hasta el siglo siguiente, estamos ahora entre los siglos XIII y XIV. No podemos precisar más este códice. Es el famoso bestiario de Canterbury, que de nuevo, ¿qué voy a decir de la iglesia de Canterbury? Pues uno de los centros, de los 3 o 4 más importantes del ámbito posterior protestante, es decir, del norte de Europa, ¿no? De la costa francesa hacia arriba durante mucho tiempo. Esta abadía concretamente, no tengo, estoy intentando localizar, a ver si he apuntado algo, no tengo, se me ha pasado aquí la fecha de la fundación, o quizás que no la he encontrado, pero en fecha tan temprana como en tiempos de San Gregorio Magno envió ya, se atribuye a Agustín de Canterbury, se atribuye la fundación no de este edificio que vemos ahora, que esto es gótico y muy posterior, pero sí la implantación de la primera abadía. Estamos aquí se atribuye a este personaje, Agustín de Canterbury, que fue enviado por San Gregorio Magno, el famoso compilador, tampoco la hacía él, claro, lo hacían sus monjes, del canto gregoriano, en el 597. Es decir, parece que en un mercado de esclavos en Roma, San Gregorio vio a un par de esclavos rubios, que ellos se definieron a sí mismos como anglos. Estaban los sajones, los anglos, pictos, había otras etnias por ahí arriba, y le sorprendió que eran rubios, etcétera. Se acercó, les preguntó, y le dijeron además que eran paganos, que la gente de por ahí arriba, de más allá del norte de Inglaterra, que estaban todavía sin cristianizar, de modo que envió a este Agustín de Canterbury a predicar allí. Esto sí consta en algunas de las. Pues aquí poco más, solo señalar un par de curiosidades. Es la última, y es que en este caso se trata de 3 quimeras. Las quimeras, claro, es un bestiario, claro. Este tipo de libros se compusieron durante la Edad Media. No es que haya muchos, pero en fin, no faltan ejemplos. Era un modo de comparar o tratar cualquier tema. Por ejemplo, yo voy a tratar un tema que son las guerras, o el amorío de una mujer, o cualquier cosa, o las plantas del huerto del monasterio, y para ejemplificar cada punto que voy tratando lo comparo con un animal. Entonces, si estoy hablando del amor y estoy hablando de una cierta situación, pues busco un animal del cual se predice una conducta similar y los aparejo. Es una forma de proceder. Pues en el bestiario de Canterbury, que tiene un montón de bichejos estos, criaturas muy simpáticas, pues hay un trío, aquí lo vemos. Quimera significa eso, criatura inventada, fantástica o algo así. Son mitad híbridos de humanos y en este caso aves, lo sabemos, pues se ve por las garras, pero combinan otras cosas curiosas. Bueno, pretenden ser también ángeles quizá, o algo así. Digo, porque estos dos parecen aves, pero porque tienen garras, ¿no? Pero esta figura central, que es la que toca las launedas, tiene escamas en vez de plumas, o algo así. Y a este le pasa igual. Este, en vez de ave, tiene patas como de palmípero, de pato o algo así. Y lo mismo, tiene el cuerpo, la mitad inferior parecen más escamas que plumas. Pues en este caso es la figura central, la que toca nuestro instrumento, también en tamaño considerable. El bordón parece que es bastante largo. Y creo que nada más, no tengo nada más que contar de aquí.